Vamos a hacer un pequeño resumen para no olvidarnos de lo que estamos hablando estos días. Yo no sé si ustedes han podido acompañar lo que venimos hablando los domingos, si estuvieron acá, si no, espero que puedan seguir acompañando los mensajes. Este domingo es el último sobre esta serie. Y después yo les voy a insistir que escuchen los 5 mensajes casi que uno atrás del otro, para que entendamos bien de qué se trata. Pero recordemos que, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque entendemos como cristianos que el fin principal como seres humanos es glorificar a Dios. Ese es el fin principal que tenemos. Es a lo que apuntamos, es lo que queremos hacer y disfrutar de Él. Entonces si yo quiero glorificar a Dios y disfrutar de Él, tengo que conocer a Dios, ¿sí? No puedo disfrutar sin conocerlo, no puedo glorificarle si no lo conozco. Y hay muchas cosas para conocer de Dios. Dios es infinito, es eterno, no nos va a dar la vida para conocerlo, solo cuando estemos en su presencia. Entonces, mientras estemos en la tierra, tenemos que ser inteligentes, sabios, y buscar conocer a Dios de la forma más profunda posible, como Él se presenta en la Escritura. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. Hablamos sobre la soberanía de Dios, hablamos sobre la gracia de Dios, hablamos sobre la provisión de Dios y un montón de cosas, mostrando lo que Dios muestra de sí mismo en la Escritura. Pero tal vez una de las formas más profundas y ricas que tenemos de aprender de Dios es ver cómo Dios salva a las personas. Y por eso que estamos hablando de esta serie de predicaciones. Y cuando juntamos todo nuestro conocimiento bíblico sobre la forma en que Dios salva, a eso le llamamos las doctrinas de la gracia, ¿ok? Porque es como la forma en que Dios usa de su gracia y nos regala su gracia. ¿Bien? Entonces, simplemente para facilitar las cosas, lo que hacemos es agrupar nuestro conocimiento de la gracia de Dios, pero de nuevo, ¿por qué? ¿Para aprender más? Solamente no, para conocer a Dios y así poder glorificarle más y así poder estar más satisfechos con Él, más contentos con Dios y que a su vez va a redundar en más glorificación a Dios. O sea, es como una reacción en cadena que no termina más y todo comienza porque yo quiero aprender cómo Dios me salvó. Quiero ser agradecido a Dios por la forma en que Él me salvó. Y cuando comenzamos hace algunos domingos atrás, y lo vimos también los jueves, hace 4 domingos, comenzamos hablando con el paño de fondo, ¿no? La depravación total. ¿Se acuerdan de esto? O depravación radical, o corrupción radical, el nombre que quieran usar. Yo uso el más común, depravación total. De nuevo, no nos referimos a que el hombre es todo lo malo que podría ser, no. Gracias a Dios que Dios todavía marca algunos límites, porque si no el mundo sería mucho peor de lo que todavía es. Nos referimos con depravación total a que cada área del ser humano está inundada por el pecado. ¿Se acuerdan que vimos Romanos 3, del 9 al 20? Pablo, una especie de fiscal diciendo, hey, la mente, el cuerpo, la lengua, los pasos, todo está corrompido, nadie busca a Dios, nadie teme a Dios, no hay justo ni aún uno. ¿Ok? Ese es el diagnóstico. Comenzamos hablando de la depravación total. Entonces, ¿cómo actúa la gracia de Dios? Lo primero que tenemos que entender es que no hay chance de que sea por mis propios medios acercarme a Dios porque estoy totalmente depravado. Entonces ahí lo que vimos en el segundo mensaje es lo que llamamos de gracia irresistible. También ya lo vimos un jueves. ¿Qué es? La gracia de Dios irresistible, o sea, es una palabra un poco a veces difícil de entender, porque claro que la gracia de Dios se resiste, porque la historia del ser humano es resistiéndose a Dios. Nos referimos que es irresistible cuando Dios decide atravesar esta resistencia que yo pongo en mi depravación total, en mi condición pecaminosa total. Cuando Dios tiene el poder de saltar eso
y llegar a lo profundo de mi corazón. ¿Sí? En un ejemplo bien burdo, bien medio terrible, no es el mejor ejemplo, pero imagínense el peor ser humano del universo. Lo que esta doctrina nos está diciendo es que Dios tiene la capacidad de transformar su corazón. Él solo no se puede transformar. Mi discurso, su discurso, nuestro discurso, una canción linda, un buen ejemplo, no lo puede transformar. La única cosa que lo puede transformar es la gracia de Dios. Por eso que si Dios va a salvar a una persona, su gracia es irresistible en algún momento de su vida. ¿Tá? Eso ya lo vimos el domingo, ya lo vimos acá. Después llegamos a lo que vimos hace un par de domingos y de lo que hoy vamos a recordar. Y por eso estuvimos leyendo el texto de Juan 10 hace un ratito, que es la redención particular. Este nombre me gusta más, redención particular o expiación limitada, se le llama. ¿Estamos hablando de una expiación limitada en poder? No, ¿el sacrificio de Jesús está limitado? No, el sacrificio de Jesús fue suficiente para borrar todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Pero, como vimos ahora en Juan 10, ese sacrificio fue por sus ovejas. Yo doy mi vida por mis ovejas. Ellas conocen mi voz. Yo las conozco. Yo doy mi vida por mis ovejas. 3 veces lo dice en Juan 10. Y si escuchan el mensaje, yo usé varios textos de Juan, porque Juan es alguien que específicamente nos recuerda mucho de eso, en Juan 6, en Juan 10, en Juan 17, mostrándonos que esa redención es particular para aquellos que depositan su fe en Dios. La redención les alcanza, entonces es particular, es limitada a aquellas personas, no está limitada en poder, sino que estamos hablando de la extensión, ¿sí? La redención particular, lo que hablamos el domingo pasado, viene ahora. Después entonces que entendemos que el Señor Jesús murió por aquellos que iban a ser salvos, no nos queda otra opción a no ser, yo no tengo nada que ver en el primer punto, porque estoy totalmente depravado. Es Dios el que con su gracia me alcanza. Es Cristo el que me redime. Entonces, no nos queda otra opción a no ser, hay una elección que es incondicional. De eso vamos a hablar ahora también. ¿Ok? Dios, entonces, a lo largo de la Escritura, nos ha dejado claro que Él elige, ¿sí? Él eligió a Abraham, Él eligió a Israel, Él eligió a Jacob, Él eligió a David, ¿sí? Dios elige. La historia de la Biblia ha sido así. Y ya hemos hablado de esto no solo en esta serie de mensajes, sino cuando estamos hablando de Romanos. ¿Se acuerdan que recordamos eso? ¿Acaso Dios es injusto? Y el propio Pablo hace esa pregunta. ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Porque de una masa de personas totalmente depravadas, Dios siendo justo, decretó que la paga del pecado es muerte y todas iban a muerte eterna. Y eso ya es justicia. Pero Dios en su gracia irresistible y en esa redención, Dios decidió que miles de millones de personas accedieran a Él. Y esa fue una elección. Y es incondicional porque no hay ninguna condición que diga a usted sí y a usted no, por algo que usted haya hecho. No hay condición. Es la decisión de Dios, por eso que es incondicional. ¿Ok? Hasta acá hemos llegado los domingos y el domingo que viene voy a predicar sobre el último punto, que es lo que conocemos como perseverancia. Bueno, justo ahora no me funcionan los marcadores. Perseverancia de los santos. Y ya les voy adelantando algo. Es perseverancia y preservación de los santos. Preservación de los santos. Los santos somos nosotros.
No piense con cabeza de iglesia católica. Los santos, la Biblia se refiere a los santos, a los elegidos, a los llamados, a los que son salvos. Entonces la Biblia nos habla de que Dios preserva a los santos, ¿sí? A los que salvó, ¿sí? Y nosotros por eso podemos perseverar. Dicho esto de una forma bien entendible, si yo estoy totalmente depravado, Dios vence mi resistencia, Él me redime porque me eligió, la pérdida de la salvación no tiene que ver conmigo. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, tampoco hay nada que yo pueda hacer para perder la salvación. La salvación no se pierde, eso es lo que nos muestra la doctrina de la perseverancia y la preservación de los santos, que vamos a ver el domingo. ¿Ok? Entonces, estas 5 doctrinas son un resumen de lo que la Biblia dice en cuanto a la forma en que Dios salva, y por eso que las estamos estudiando, para recordar cómo Dios nos salvó, o para aprender, si no lo sabías, cómo Dios nos salvó, y todas ellas tienen el objetivo, como vamos a ver este domingo, de adorar a Dios y decirle, wow, gracias por la salvación, porque si no fuese por la salvación, si no fuese por esa gracia irresistible, si no fuese por esa redención particular, si no fuese porque venciste mi resistencia, Señor, yo estaría muerto en mis delitos y pecados. Muchas gracias por salvarnos. Nos tienen que llevar a la adoración. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces, voy a borrar un poquito acá. Voy a borrar la última, que todavía no hablamos, y voy a borrar las 2 primeras. Mirá lo que pasó acá con este. No sé qué pasó. Bueno, ahí. Y voy a dejar esas 2. Redención particular y elección incondicional, que son las que no hablamos todavía. ¿Ok? Yo les comentaba hace un par de domingos, usando este mismo texto de Juan 10, que la muerte de Cristo fue necesaria porque no había otra forma de acceder a Dios. Y esa muerte fue penal, por un lado, porque había una pena por cumplir, había un precio que pagar, y todos por los que Jesús murió, Él pagó el precio y la condena fue abolida. ¿Sí? La condena fue abolida, por eso que Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces hay una expiación que es definitiva, hay una redención que es definitiva, es total, es completa. Entonces vos y yo podemos descansar tranquilos, que cuando Jesús pagó el precio, Él pagó todo el precio. No es que le quedamos debiendo algo a Dios, por lo cual Dios nos va a cobrar en cuanto a nuestra condena. Éramos totalmente depravados, pero el sacrificio de Jesús fue total también y cubrió todos los aspectos. Entonces, si recordamos el texto de Romanos 3, nuestra mente estaba corrupta, nuestro corazón estaba corrupto, nuestros pies estaban corruptos y contaminados por el pecado, el sacrificio de Jesús redimió todo eso, cubrió todas las áreas, llevó esa redención delante de nuestro Padre y dijo, pagué el precio por Sonia, por Rubén, por Esther, pagué el precio. ¿Ok? Entonces esa redención es completa y al mismo tiempo es sustitutiva. La Biblia dice que no es que Jesús murió por el que tuviera ganas después de creer en Él, sino que murió sustitutivamente por cada persona que creía y creería en Él. ¿Ok? Entonces, no estamos hablando obviamente de la naturaleza en sí, del poder de la redención. La redención es completa, no hay nada, no hay ninguna área de tu vida que no haya alcanzado la redención de Cristo. Cristo compró todo. Y Colosenses dice que el Señor clavó el acta de delitos que teníamos, lo clavó en la cruz y humilló a los principados y potestades. ¿Se acuerdan Satanás en la historia de Job? Que Satanás fue a pedirle permiso a Dios para zarandear a Job. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Dios le dijo, ok, toca todo lo que quieras, pero no toques su vida. Entonces imagínense esta historia. Colosenses dice que Jesús, cuando estaba muriendo, hay algo que nosotros no estamos viendo, pero Él estaba clavando en la cruz el acta de decretos contra nosotros. La condena contra Rubén, la condena contra Sonia, que decía, Sonia es totalmente depravada, Rubén es radicalmente corrupto delante de Dios, él merece la muerte. Jesús estaba agarrando esa condena, imagínense como si fuese una obra de teatro, estaba agarrando el papelito y lo estaba clavando ahí, ¿sí?
Y cuando lo estaba clavando ahí estaba diciendo, yo estoy pagando por ellos. Yo estoy pagando por Rubén, estoy asumiendo su lugar. Y Colosenses dice que cuando él hacía eso, estaba humillando a los principados y potestades, a Satanás y a todos sus secuaces. Los estaba humillando, como diciendo, a partir de ahora no tenés nada para decir de ellos, porque te la tenés que ver conmigo. ¿Sí? Por eso la redención de Cristo es completa, totalmente completa. Ahora, ¿a quién se aplica esa redención? ¿Quién disfruta de esa redención? ¿Quién puede salir delante de Dios justificado? ¿Todos? ¿Jesús murió por todos? ¿O Jesús murió por aquellos, particularmente aquellos, que creerían en Él? Bueno, lo que aprendimos hoy a través de Juan 10, lo que vimos hace un par de semanas, es que Jesús dice, hay muchas ovejas, hay otras cosas también, hay lobos, hay salteadores. Yo doy mi vida por mis ovejas, ¿ok? Mis ovejas me conocen y yo las conozco por nombre. Yo doy mi vida por mis ovejas. Y el ejemplo que yo usé, no sé si consiguieron verlo, escucharlo, fue el de, y ya creo que ya lo hice acá también, el de un puente. Si Jesús muere por todos, lo que Jesús está creando es una posibilidad de acceso a Dios, pero no está garantizando el acceso a Dios. Él lo que está haciendo es crear un puente muy ancho donde entra todo el mundo, pero es incompleto, porque falta la otra parte. ¿Sí? Entonces la pregunta es, este sacrificio de Jesús, así, muy ancho, donde entra todo el mundo, pero incompleto, no llega hasta el otro lado, redime de verdad a la persona? ¿La salvación termina siendo por gracia o termina siendo por algo que haga la persona? Termina siendo por algo que haga la persona. Porque Jesús hizo todo, pero faltó ahí el finalcito, faltó la frutilla de la torta de la persona dar ese pasito y decir, bueno, entonces yo hago esto, hago lo otro. Entonces, Jesús... Tiene que venir a ellos. ¿Cómo? Jesús tiene que venir a ellos y no a ellos. Exacto, entonces, lo que tenemos que entender es que el sacrificio de Jesús fue completo. No todo el mundo entra, es un camino un poco más angosto, pero es seguro. Entonces Jesús garantiza al 100% la redención, la expiación, la salvación de todo aquel que cree. Y Él murió por sus ovejas, por esas. ¿Okay? Por eso que decimos que es limitada, no en poder, sino en extensión, ¿sí? En el alcance. ¿A quién está? ¿Okay? ¿A quién está destinada ese sacrificio? Entonces, por eso que decimos una vez más, repito, redención particular. Es una redención definitiva, limitada, particular a ese grupo de personas. ¿Ok? Pero lo que Jesús está haciendo es asegurando que todos los que entren por ese camino lleguen a destino. No queda a nosotros, y gracias a Dios que no queda a nosotros, porque imagínense que Jesús hizo toda esa parte y ahora dependa de mí. No, imposible, sería terrible. ¿Ok? Sí, de la otra manera, Jesús, insisto, estaría haciendo que todas las personas fueran salvables, pero la decisión queda en la persona, en algo que la persona haga, y ya dejaría de ser gracia, pasaría a ser obras. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que tener claro es, y yo hablé hace un par de domingos cuando prediqué sobre esto, es nosotros somos ovejas. Y yo hablé de la identidad de las ovejas. Y usé este texto que leímos hoy de Juan 10. Vayan y lo leen de nuevo en casa. Nosotros somos ovejas del Señor, somos posesión suya. El Señor es nuestro pastor. Entramos por esa puerta, Él nos cuida, no hay quien nos pueda quitar de su mano. Y Jesús, ¿qué dijo 3 veces en este texto de Juan 10? Yo doy mi vida por mis ovejas. Entonces, una vez que entendemos que somos ovejas, tenemos que entender qué es lo que hace Cristo por nosotros, da su vida. ¿Sí? No por todos, porque si no el sacrificio de Jesús sería incompleto. Si Jesús murió por todos, todos iríamos al cielo. Si Jesús nos redimió a todos, todos estaríamos en el cielo, pero eso no pasa. Entonces, ¿qué pasa? O Jesús nos mintió, o no entendimos que Él está muriendo por aquellos que son salvos. ¿Ok?
Cristo salva a las ovejas de una manera bien específica, que es dando su vida. Y esto, el versículo 17 de Juan 10, dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Eso es algo que también tenemos que entender. Jesús, cuando da su vida por sus ovejas, lo hace voluntariamente. No lo está haciendo de una forma accidental, ¿sí? Él pone su vida por sus ovejas. Cristo murió por sus ovejas, aquellas que el Padre le dio, y Él las conoce por su nombre. Entonces, si vos sos salvo, tenés que entender que sos oveja de Cristo, porque Dios Padre te dio tu vida a Cristo, y Cristo murió por vos. ¿Sí? Entonces, la sangre de Cristo fue derramada con el objetivo particular de salvar efectivamente, realmente, a todos aquellos por quienes Cristo murió. ¿Sí? Entonces, ese derramar sangre no era para crear una posibilidad. Jesús estaba derramando su sangre por personas con nombre y apellido, ¿sí? Por ovejas con nombre que él conocía, que el Padre le había dado. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Tranqui? ¿Venimos bien? Ok. Entonces, la redención particular. Lo bueno de... No sé qué está pasando. Lo bueno de tener en YouTube, el canal de YouTube de la iglesia, es que pueden ir todas las veces que quieran y escuchar el mensaje. Todas las veces que quieran. Yo sé que no son asuntos fáciles de entender, pero de nuevo, estamos aprendiendo de cómo Dios salva. Y esto tiene que llevarnos a adorar a Dios. Lo que acabamos de hablar acá: gracias, Señor, porque soy tu oveja. Gracias porque me llamas por mi nombre. Gracias por dar tu vida por mí. Tiene que llevarnos a la adoración. Y lo que hablamos el domingo pasado, usando un texto que también vimos acá cuando estábamos estudiando Romanos 9 y Efesios 1, los dos textos usé la semana pasada, y el título del mensaje era por el puro afecto de su voluntad. Porque después de entender todas las doctrinas anteriores, llegamos al punto de entender, ok, entonces, ¿por qué Dios hace esto? Si yo no tengo nada que ver en la historia. Y ahí usamos la palabra elección, que tantas veces, que a muchas personas les suena feo, difícil. Pero ya hemos hablado de eso acá varias veces. Dios elige, Dios llama a salvación a quien Él quiere, y sin ningún tipo de condición que nosotros podamos entender o hacer. ¿Y por qué lo hace? La Biblia menciona por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo deseó. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Por el puro afecto de su voluntad. Y lo hace de una forma justa. Dios no deja de ser justo. ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ningún modo, dice Pablo. Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo. Y si hacemos parte del cuerpo de Cristo, si hacemos parte de la iglesia, si hacemos parte de esos santos que vamos a estar un día con el Señor, fue porque el Señor así lo había destinado desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios. ¿Está? Y Efesios también nos recuerda que lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y cuando dice el puro afecto, no es pensar porque tenía afecto, porque quiso, sino que cuando la Biblia dice el puro afecto, está hablando de que Dios es santo, es puro. Y todo lo que Él hace es perfecto. Entonces, el amor de Dios es perfecto. Y a veces vos y yo no vamos a sentir perfección en ese amor. A veces nos va a doler el amor de Dios. Pero no deja de ser perfecto. Que a mí me duela no quiere decir que deje de ser perfecto. La provisión de Dios es perfecta, pero a vos y a mí a veces nos faltan cosas. Pero entendemos que su provisión, su voluntad es perfecta, y por algo no tengo lo que necesito o quiero ahora. Pero Dios sigue siendo perfecto. Entonces, con la elección y con la voluntad de Dios pasa exactamente lo mismo. La voluntad de Dios es perfecta. El puro afecto de su voluntad es perfecto. Yo no lo entiendo de la forma que debería a veces, o muchas veces incluso hay personas que no concuerdan con esto, pero eso no quiere decir que Dios haya dejado de ser puro y perfecto. Entonces la Biblia dice, miren, Dios hizo esto, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos llamó desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Lo importante de entender es esto. El resto
Yo quiero decirles lo siguiente, no se preocupen por entender al 100% esta doctrina, porque no la vamos a entender. Siempre vamos a tener dudas. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo así? No sabemos. Pero lo que la Biblia dice es que Él así lo hizo y que lo hizo por su voluntad que es perfecta. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿para qué aprendemos esto? Para darle gloria y honor. Mira, Señor, yo no sé por qué me elegiste, no sé por qué me llamaste, no sé por qué me salvaste, pero gracias por hacerlo. ¿Ok? Por el puro afecto de su voluntad. Y Efesios también, capítulo 1, versículo del 3 al 6, dice, ¿para qué? Lo repite 3, 4, 5 veces Pablo, diciendo, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? Responder en adoración a Dios. ¿Bien? Debemos rendirnos a Él en adoración, a pesar de que no entendamos a veces del todo. ¿Ok?